Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, nuevamente nos encontramos en una masterclass bastante importante e interesante para cada uno de nosotros. Sabemos que cada día vamos buscando esa manera de seguir avanzando en este aprendizaje. Y bueno, es un momento para continuar. Le damos esa venida, ese 2023, lleno de grandes proyectos y oportunidades para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, para quienes no me conocen y están nuevos en nuestro canal, agradecemos esa confianza grandemente que han tenido con nosotros y por ese avance que han venido teniendo cada día en su aprendizaje. Mi nombre es Cristina Bosa y bueno, todo ese aprendizaje es desde esa práctica constante cada día de todo lo que hacemos. Entonces, bueno, quiero animarlos para que continuemos en este proceso. Quiero que tengas muy presente que cada día que vayas avanzando, debemos ir teniendo esa capacidad de ser muy tranquilos, porque a medida que el proceso va avanzando nos vamos equipando con mucha información y a veces esto también nos hace dudar, pero es importante tener clara siempre nuestra técnica. Por eso, más que buscar qué estrategia es más rentable, busca la tuya. Busca esa que a ti te hace literalmente ser tranquilo, que transforma tu pensamiento y sabe lo que estás esperando para poder ejecutar tu operación. Entonces, no siendo más, vamos por aquí y vamos a pasar a qué? A revisar algo que con ustedes quería compartir y es algo bastante importante. Y bueno, me gusta poder con cada uno de ustedes traer a colación información de alto valor. Vamos a colocar por aquí y es algo de lo cual quiero contarles y que quiero que aprendamos en este trasegar. Hay algo bastante importante y adicional a esto quiero enseñarles algo más de esa estructura avanzada y adicional, bueno, vamos a colocar por aquí cómo tomar el original o el decisional. No sé si lo has escuchado en algún momento, pero bueno, quiero compartirlo contigo porque estos son temas y lo hablábamos de que es un bloque completamente avanzado. ¿En qué sentido? En que literalmente estos son términos que utilizamos en algún momento para poder identificar cosas importantes dentro de la gráfica. Quiero que te afiances un poco más y cuando hablamos de estructura avanzada, quiero llevarlos a otro nivel y quiero que llegues a ese otro nivel en realidad. ¿Por qué te lo digo? Pues porque bueno, normalmente hablamos de fractales y hablamos de movimientos como impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, reimpulsos y retrocesos, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, estamos hablando de ¿qué? De un movimiento completamente alcista, que nos dice, no hemos hablado de que es un movimiento alcista y nuevamente revisamos y entonces decimos que cuando venimos en un movimiento hacia la baja es el impulso, el retroceso, impulso, retroceso y que de esto literalmente se compone cada movimiento, ¿verdad? Con un movimiento hacia la baja. Entonces, ¿qué quiero llevarlos con esto? Esto es lo básico que siempre de pronto escuchamos y hemos visto, pero más que eso quiero enseñarte y decirte, bueno, hay muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo y que tenemos que ir modificando. Cuando hablamos de cosas avanzadas sabemos que el mercado a veces no es muy amigable, ¿verdad? El mercado no es muy amigable con nosotros. Entonces, es transformar un poco ese pensamiento. Hoy quiero mostrarte a ti también algo más de eso. Entonces, entender que cuando nosotros queremos tomar esa técnica o esa estructura, literalmente estamos hablando de cosas que el mercado hace. Y quiero mostrarte, por ejemplo, estamos en un movimiento plenamente bajista. Hablamos de estructuras en que no son tan saludables como en realidad pensaríamos. Este es el inicio del primer impulso y tenemos un retroceso. Y en muchas ocasiones van a quedar cositas pendientes por el camino por mitigar y el mercado va a hacer esto, ¿cierto? Mira, y nos engaña y hace esto y nuevamente retrocede y hace como cosas como esas. Literalmente el mercado es así
y no todo es saludable como en realidad lo creemos. Entonces, ¿a qué voy con esto? El mercado, a veces, quiero que entiendas esto. El mercado siempre hace un impulso y un retroceso por estructura, ¿verdad? Este es como el fractal que siempre vamos a encontrar. Y sabemos que dentro de un impulso tenemos impulsos pequeños. De una otra manera lo tenemos así, ¿verdad? Tenemos impulsos y retrocesos pequeños dentro del mismo movimiento. Entonces, allí es donde nosotros nos confundimos a veces y que en el lapso de este movimiento, sobre todo de aquí hasta acá, y cuando tenemos una zona en la que estamos esperando para que él haga nuevamente un retorno y nos dé un movimiento de caída, nos confundimos. Recuerda, mira, esto es un tips que quiero dejarte en este momento y quiero que no lo olvides. Cuando nosotros estamos en esta parte del mercado, de la estructura, sobre todo en este, que tenemos ese impulso y ese retroceso, es cuando más tenemos que nos inducen a que entremos en movimientos equivocados y aquí es cuando tenemos que tener calma. Y hoy quiero enseñarte, literal, a tener mucha precaución con esto. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Vamos a ir interpretando cosas interesantes de cómo, por ejemplo, hoy quiero enseñarles a tomar ese decisional o ese original, que son como esos bloques de órdenes que se vuelven muy importantes dentro de la estructura. En este punto, pues vamos a encontrar cosas bastante saludables. Vamos a aprender a esperar un poco más, a entender que en muchas ocasiones, mientras no haya rompimientos reales, pues no vamos a entrar. Recuerda que los rompimientos también se conocen como esos boss que tenemos dentro de la estructura, ¿vale? Entonces, vamos a crear un ejemplo por aquí para poderlo traducir y poderlo trabajar y que lo entendamos, cómo ellos de una u otra manera nos engañan. Vienen y nosotros estamos en zonas así, en las que decimos, no, sí, ya, nuevamente el movimiento se va a ir y en realidad no pasa. Nos quedamos esperando a que el movimiento se cumpla. Entonces, aquí vamos a hablar de un qué, de un original hacia el alza. Estas son las estructuras que en realidad encontramos en el mercado. Quiero que lo veas, que lo procesemos y lo encontremos un poco también en que en nuestros gráficos. Permítame un segundo, vamos a colocarlo por aquí. Original o los vamos a encontrar también como esos point. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aquí vamos a buscar un point alcista. Vamos a colocarlo por acá, ¿cierto? Entonces, vamos a corregir aquí un poquito para que quede de una vez y no se nos olvide. Este va a ser un point alcista o un original. Entonces, a veces decimos, bueno, pero ¿qué será todo eso, Cristina? Definitivamente no entiendo nada. Mira, venimos de una estructura completamente bajista, donde tenemos un impulso muchas veces. Cuando los vemos que llegan con mucha fuerza, recuerda que es una inyección de capital bastante fuerte, porque están inyectando liquidez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitan de una otra manera llevar el precio un poco más abajo y favorable para ellos. En este punto, cuando nosotros llegamos a este nivel, entendemos que aquí tenemos un ¿qué? Un boss. Un boss es la última estructura que tenemos o el último rompimiento que tenemos en realidad dentro del impulso en el que estamos manejando. Entonces hablamos de un boss y bueno, nos va mostrando que fue como el último rompimiento que tuvimos, ¿verdad? Nuevamente cuando ya viene siendo un cambio de estructura, mira lo que nos enfrentamos en muchas ocasiones. Encontramos, vamos a ocupar por aquí, un punto bastante interesante. Damos como el inicio de qué, de ese último fractal, ese es el inicio. Y tenemos por aquí, y tenemos por aquí el inicio y como el final, ¿verdad? Entonces, bueno, lo tenemos aquí. Este es el que tenemos, listo.
Entonces en este punto que decimos, bueno, tenemos el último rompimiento, que es este que vemos acá. ¿Por qué? Porque la estructura cruza, ¿cierto? Entonces, venimos pensando y decimos, bueno, aquí definitivamente pues el movimiento, si sacamos nuestro Fibonacci, nos va a decir que nuestra zona óptima, nuestro nivel del 79 posiblemente está aquí, o empezamos a deducir cosas en que el mercado nuevamente sabemos que en estos puntos máximos y mínimos encontramos bloques de órdenes. Entonces nosotros pues pensaríamos que si llega acá, aquí vamos a tener un bloque de órdenes y aquí posiblemente esperaríamos una devolución del mercado para que el movimiento continúe hacia dónde, hacia abajo, ¿verdad? Entonces diríamos, bueno, continuamos con nuestro proceso de venta y aún todavía no hay una devolución importante, ¿cierto? Entonces, aquí es cuando mira, esto es algo que quiero definitivamente que se te grabe. ¿Por qué? Porque dentro de la estructura tenemos que ser muy pacientes. Claro, mira, cuando llega a esos niveles donde están esos bloques de órdenes, nosotros tenemos que empezar a pensar y a deducir, bueno, ¿de qué manera busco un punto de confirmación o busco algo adicional que me diga a mí, oye Cris, mira, aquí estás súper chula porque estás súper bien para que puedas entrar en posición? Entonces, aquí es cuando tenemos que ser muy precavidos, tenemos que tener cuidado porque mira, ellos nos inducen a que el movimiento continúe hacia la baja y por estructura diríamos sí, relativamente no superó el nivel y continúa hacia la baja, pero tenemos un boss por aquí, ¿verdad? Mira, y en este punto tenemos que decir, bueno, pero ¿qué pasaría en realidad acá? Es preocupante y es de pensar y hay que tener cuidado cuando el movimiento no es tan profundo, mira, ¿por qué? Porque tú sabes que en la parte inferior vamos a estar esperando también y vamos a tener, por eso tenemos que revisar estructura arriba y abajo. En ese punto vamos a tener que un bloque de órdenes y ya vamos a aprender a identificarlos y a llamarlos cada uno. Y pues en este punto, cuando nosotros decimos, pero es que entra en venta y ¿qué pasa? El movimiento no surge y nuevamente se me está regresando y me va a sacar de la operación, entonces yo me aguanto un poquito mejor y lo que pasa es que literalmente me saca en stop loss. Entonces, en este punto, recuerda que lo que ellos buscan es generar liquidez también por debajo de estas zonas. Liquidez es que no van a los puntos exactos para poder nuevamente podernos esperar y atraparnos. En este punto, quiero que tengas presente lo siguiente. Vamos a colocar por acá y vamos a empezar a identificar cada uno de ellos. ¿A qué me refiero? Vamos a hablar de ese decisional o de ese original, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar por aquí. Inicialmente, el que tenemos en la parte de abajo, mira lo interesante de todo esto. Hay muchas cosas que siempre nos confunden mucho con el léxico y a mí me gusta ser muy sencilla en este aprendizaje porque sé que la actividad es muy compleja y con tanto vocablo pues nos volvemos locos. Entonces, ¿qué pasa? En este punto es muy sencillo. ¿Cómo lo vamos a llamar? Mira cómo tiene 3 nombres y literalmente estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de puntos de interés. Mira, puntos de interés, que los vas a encontrar como los POI. Y adicional, vamos a encontrar extremo u original. Vamos a colocarle un poquito más pequeñito y los vamos a tener aquí. Entonces, vamos a recoger un poquito, corremos para acá para que se nos vea aquí. Vamos a cambiarle de color y lo vamos a colocar de color negro. Listo. Entonces mira, hablamos del original. El original es el que está en la parte baja del movimiento. Y ese siempre va a ser, es como el inicio del movimiento como tal. Y luego vamos a encontrar cuál, ese otro del cual también nos hablan y nos hablan de ese decisional que a veces decimos, pero no entiendo qué quiere decir eso. Entonces, hablamos
de puntos, nuevamente puntos de interés. Hablamos de ese POI. Y hablamos adicional de ese decisional. Oh, aquí tenemos una sede más. Listo. Vamos a colocar decisional. Ok. Entonces, ya en este punto sabemos de quién nos están hablando, ¿cierto? Abrimos un poco nuestra estructura y los organizamos. Entonces, ¿qué decimos? Mira, en este punto es importante porque cuando nosotros tenemos esos vos y vemos que de una u otra manera también no los supera con tal profundidad, es cuando tenemos que ponernos alerta. ¿Por qué? Porque para ellos estas zonas que quedan, estos máximos y que no fueron literalmente superados, los asumimos en el mundo retail como tengo que entrar en venta y el movimiento continúa. Pero ¿qué pasa en esto? Recuerda que estas últimas estructuras es como si existieran unos bloques de órdenes internos que no los vemos porque quizás a veces no nos los nombran, pero que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque él nos permite de una u otra manera ir identificando cada día lo que podemos hacer. Mira algo adicional que pasa cuando nosotros estamos tratando de tomar ese decisional o ese punto de interés que es el original. Decimos no, pero ¿qué hago de una otra manera? Es muy complejo para mí, no entiendo. Bueno, esta es la forma de poder solucionar muchas cosas de nosotros. Entonces, ¿qué podemos decir y deducir de esto? Mira, por eso estamos aquí, para aprender de ese trading sencillo, práctico y que lo hagamos muy ameno para cada uno de nosotros. Hemos visto que nuestras estructuras en muchas ocasiones vemos que él dice, bueno, vamos para el punto, para el decisional, ¿cierto? Empieza impulso, retroceso y empieza a bajar. El movimiento se empieza a hacer y decimos, bueno, literal, ha llegado a mi punto que, a mi decisional. Y digo, sí, definitivamente aquí fue. Este es. Recuerda que el mercado también se desliza donde tiene mayor interés. Y en este punto llegamos al decisional y decimos, wow, llegó y no fuimos. ¿Qué pasa con esto? En muchas ocasiones hacemos este ejercicio y luego de haber hecho esto, se regresa y viene y toca ¿qué? Este que teníamos acá, que es nuestro original. ¿Y qué pasa? Uno dice, pero Dios mío, ¿por qué se regresó? Sabemos que ellos vienen buscando sus niveles donde tienen mayor liquidez. ¿Y por qué crees tú que te animan en este primer impulso? Mira, en este cuando llegan, y aquí es cuando tenemos que tener mucha precaución. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a determinar si durante todo este lapso de tiempo todo fue mitigado. Mitigado es que la liquidez ha sido absorbida completamente. Cuando quedan estos pisos o quedan esos dobles pisos así, pues yo te digo, mira, ten cuidado, porque aquí para ellos reposa dinero, capital completamente, ¿cierto? Allí donde ellos pueden aprovechar la oportunidad de nosotros, y es cuando nosotros tenemos que ser muy consecuentes con lo que queremos. Ellos se aprovechan de la oportunidad bastante grande de nosotros y esperan ir allí a tomar ¿qué? La mejor determinación para poder tomar ¿qué? Nuestro dinero. Y aquí es cuando nosotros debemos tener mucho cuidado en realidad, porque aquí reposa capital, está el capital de todos nosotros. Y ahí es donde surge la importancia de tener la pausa al momento de que nosotros queremos tomar una posición, porque ellos nos van a inducir. Por eso es importante que cuando nosotros pensemos en esto decimos, bueno, ¿de qué manera se está originando la estructura? Ahora, cuando llegan a esto y hacen esta devolución, pues literal nos está indicando también en este punto que tenemos un ¿qué? Un boss, ¿verdad? Tenemos un boss
Y aquí es cuando también ya nos empieza a dar un aviso. Tenemos que tener cuidado porque nos está avisando de que quieren hacer un cambio o ya están generando un cambio de estructura, ¿verdad? Entonces mira, en este punto, cómo todo va cambiando y se vuelve bastante complejo. Tenemos que tener precaución, sí. Por eso, siempre se dice en el trading que quien sabe esperar siempre se llevará el mejor premio. ¿Por qué? Porque literalmente cuando aprendes a tener la espera, sabes que lo mejor que estás haciendo es que obtener ganancias. No te preocupes si te pasas una semana, 3, 4 días y no has operado, porque si nos dicen todos los días en el mercado hay un bus para que te subas y puedas operar, por supuesto, pero no en todos o en los activos que tenemos, no todas las veces estamos para que nos podamos subir en ese bus. Debemos tener cuidado y debemos tener precaución. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros lo tomemos y que no sea el mejor momento, pues nos va a llevar a un momento bastante complejo y difícil. De esta manera, quiero que aprendamos a identificar esa importancia de ese original o de ese decisional. Mira algo bastante importante y sencillo. Cuando nosotros hablamos de ese original, acuérdate que el original es como la base del movimiento, viene acompañado de ¿qué? De un imbalance, que ese punto de interés esté completamente allí para que dé un sustento y le dé un interés para que el precio se deslice y llegue hasta allí. Recuerda que ellos van a buscar los mejores precios. Ellos no buscan estructura, chicos, buscan precio dentro de su negocio. Nosotros todo el tiempo hablamos de estructuras, pero en realidad debemos darle importancia al precio en el cual ellos intentan poder comprar o vender. Cuando nosotros estamos en este espacio y en este lapso de caída del mercado, recuerda que entre más ruido visual haya, ruidos son engaños, manipulaciones, movimientos de inducción, velas elefantes, velas con mucho volumen que los van a inducir para que podamos entrar al mercado. Ellos lo que van a hacer es generar obvio todo esto para generarnos un ruido visual y aumentar la liquidez para ellos. Entonces, nosotros como trader retails, ¿qué tenemos que empezar a ver? La probabilidad más alta que nos brinde para que nosotros en realidad podamos ejecutar un trade bastante saludable. Si no lo tenemos, pues todo esto se vuelve muy complejo a la hora que yo quiera operar en realidad en el mercado. Esto se vuelve muy complejo porque queremos que siempre adoptemos el mejor movimiento. Es importante de todo esto, ¿vale? Entonces, hasta aquí creo que ha sido bastante sencillo lo que hemos hablado respecto a lo que tiene que ser con un original y lo estamos haciendo con un movimiento de compra hacia el alza. ¿En qué momento podemos comprar? Lo ideal es que nosotros hagamos nuestras compras en el nivel más bajo donde tenemos nuestro original. Y sí, pueda que en ocasiones a partir del decisional el movimiento parte de allí, pero todo eso surge dependiendo a qué. Dependiendo de la forma en cómo han tomado o han generado liquidez y se han hecho toma de eso. ¿A qué me refiero? A las mechas, a los dobles pisos, a los triple pisos, a las zonas de acumulación o a las zonas de distribución, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre van a querer venir por el dinero que está ya reposando en estas zonas. Entonces, debemos tener mucho cuidado. Bueno, esa es una forma de ver la estructura o ver ese original junto con el decisional. Ya estamos aprendiendo a verlos un poco más, ¿cierto? Listo. Adicional, ¿qué vamos a decir acá? Venimos por aquí y quiero mostrarles algo adicional. Bueno, vamos por acá y vamos a borrar un poquito todo esto. Por aquí vamos a darle eliminar dibujos, ok, y vamos a colocar aquí y vamos a hacer algo adicional. Vamos a tener una estructura en la que tenemos un movimiento hacia la baja, hacia una devolución,
nuevamente tenemos otro movimiento hacia la baja y nos hacen esto, mira, ¿cierto? Y venimos por aquí, hacemos esto y nuevamente hacen esto y empezamos a hacer un movimiento de estos, mira. Esto es algo impresionante que ellos originan para confundirnos y se vuelve demasiado lento al momento que nosotros queremos venir a tomar un movimiento. Listo, vamos a colocarlo. Vamos a eliminar este a ver si me deja. Lo recogemos y lo dejamos acá. Listo, aceptar, listo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, una estructura más adicional que quiero compartir, y esto lo dejaríamos un poquito por aquí, por ende este lo elevamos un poco más para acá y lo dejamos ahí. Listo. Entonces, aquí estamos hablando igual de un original, seguimos hablando de ese original. Vamos por aquí para que los amigos que entren a revisar y estudiar muy juiciosos lo puedan estudiar. Alcista. Listo. Vamos a verlo aquí. Vamos a ponerle un poquito más. Y lo vamos a dejar acá. Son original alcista. Listo, chicos. Entonces, adicional que decimos, bueno, empezamos a buscar la estructura, a mirar definitivamente cómo evoluciona todo esto. Y venimos con una estructura hacia la baja, nuevamente volvemos a lo mismo. Y decimos, wow, tenemos el último impulso hacia la baja. Venimos aquí y entonces decimos, bueno, nuevamente un boss. Acuérdate, un boss simplemente ¿qué es? Una ruptura. Es donde hay una ruptura de movimiento. No te afanes. A veces les llamamos un market shift, aunque un market shift ahorita pues bueno, lo podemos hablar, pero no quiero entrar en detalles con todas estas cosas. Que de hecho también lo tenemos al inicio de nuestros videos, que es un market shift, y todo eso es de lenguaje completamente institucional, de IBDA, Smart Money. Hay muchas cosas de la parte profesional que lo hablamos. Entonces, bueno, en este punto hablamos de que el movimiento venía hacia la baja y aquí tuvimos el último rompimiento y aquí empezamos a ver una estructura donde empieza ese impulso y ese retroceso. Si nosotros recordamos, siempre vemos estos puntos y decimos aquí tenemos bloques de órdenes, ¿verdad? Y diríamos, oye, mira, aquí nuestro movimiento continúa hacia la baja. Nuevamente volvemos a lo mismo, chicos, nos van a inducir y debemos tener precaución. ¿Por qué? En este momento, por ejemplo, vemos que nuestro voz tampoco ha sido superado, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, en realidad debo tener calma. Por eso cuando un movimiento llega a un bloque de órdenes o a un original o a un decisional, debemos, si queremos refinar esa punta o ese movimiento, ¿qué tenemos que hacer? Tomarlo en una temporalidad bastante amplia en la que nos ayuda a fortalecer un poco esa zona y poder bajar de time frame y buscar temporalidades pequeñas en las cuales podamos identificarlo. Bueno, entonces venimos aquí y el movimiento viene y diríamos, wow, vamos para el alza definitivamente porque es el primer impulso y aquí va a continuar. No, vamos a tener cuidado. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos estas puntas que se empiezan a generar o este movimiento así, diríamos, lo que hizo fue una manipulación porque tenemos un stop hunter y el movimiento va a continuar hacia abajo. Lo que pasa es que se está ubicando porque ya empiezan a generar algo diferente. Entonces, cuando nosotros estamos en esto, recuerda, debemos tener presente de qué manera está haciendo la estructura. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Cuando él, mira, un pequeño plus antes de que se nos olvide. Cuando vemos estos máximos y son superados por un movimiento real como este, pues ¿qué tenemos aquí arriba? Nuevamente estamos hablando de un rompimiento de estructura hacia el alza. Mira, a veces son un poco más amplios,
Cuando a veces buscamos en temporalidades muy pequeñas, pues también se vuelve muy complejo, pero ya esto también se basa en la experiencia. Pero si tú estás iniciando, debes de tener mucho cuidado, ¿ok?